Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. El gobierno holandés dimite en bloque por el escándalo en las ayudas al cuidado de niños. Un diputado de la Cámara de los Lores británica dimite por llegar tarde a una sesión parlamentaria. La segunda noticia es del 2018 y la primera es del 2021. Aquí en España no se dimite, no se asumen responsabilidades. Y ya han visto que en otros países se dimite por menos. Aquí hay como mínimo 200 muertos, ya hay gente que pone en duda esas cifras, y aquí de momento nadie dimite, ni los cargos más bajos, ni los cargos intermedios, ni los responsables principales, pues de no haber preveído la tragedia de la Dana. Se habla mucho, ¿no?, de todos los que critican pues, la política en general, de todos los que critican a los gobernantes que hoy tenemos y que no han sido capaces, no digo de solucionar, porque el tema de la Dana al final no depende de nosotros, depende del universo, ¿no?, depende de la meteorología, pero sí que en estos tiempos en los que corren, en estos tiempos del siglo XXI, creo que sí que contábamos con la capacidad para prever la situación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que ha habido pues, gotas frías y danas pasadas pues, que han tenido menores consecuencias porque precisamente se supieron prever con tiempo, ¿no? Se habla, como digo, pues, de la antipolítica como algo malo, ¿no?, de que la crítica a los gobernantes es negativa, de que es fascismo. Pero es que ¿acaso no hay gobernantes malos? ¿No hay políticos malos? Y es que la mala política precisamente creo que en sí es la antipolítica. Porque alguien dijo pues, que la labor de los políticos, más que meterse en la vida de los demás, era proteger a la ciudadanía. Y en este caso nadie ha sabido proteger a los cientos y cientos de muertos que han perecido. Luego se quejarán y llamarán fascismo a esos pues, que violentamente e injustificadamente, no podemos dejarnos llevar por las vísceras, pues atacaron a la comitiva, ¿no?, encabezada por el rey. Esto es curioso porque los medios no lo han dicho. Esta misma gente le decía a los monarcas, no es por ustedes, ¿no? Es curioso cómo los medios han querido, o determinados medios han querido, pues prácticamente meter en el saco a todos, ¿no? Todos sabemos que el rey poco podía hacer, no tiene competencias, no podía llamar al ejército, no podía declarar el estado de alarma. El rey no tiene ningún tipo de poder ejecutivo. Y desgraciadamente ha estado más a la altura de los que sí lo tienen. Vimos a la reina Leticia llorar, al rey Felipe empatizar, abrazar y consolar a las víctimas. En cambio, que hemos visto de los políticos, no han sido capaces de empatizar. Parecían como una especie de androides que pensaban más a nivel electoral que a nivel humano. Y ahora estamos viendo pues, cómo intentan pues, contentar o dulcificar o poner la zanahoria con ayudas que me parecen un insulto, ¿no?, como esos 6.000 euros por familia que ha propuesto Carlos Mazón. ¿Qué van a hacer con 6.000 euros gente que lo ha perdido todo? Es reírse en su cara. Lo que deberían hacer es asumir responsabilidades, como he dicho, en otros países se hace por menos, y también tener decencia, empezando por todos los poderes o por todos los que tienen capacidad de influir, para que todo esto no se vuelva a repetir y para que de verdad tenga unas consecuencias, si se pueden tener, positivas en el futuro de nuestra nación, donde tengamos unos gobernantes que estén a la altura de las circunstancias. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pincho & Co,
para traer un libro que viene bastante al caso, no para entender la situación de la Dana en general, eso se lo dejamos a los técnicos, a los expertos. Nos habría ido mucho mejor si los políticos les hubiesen hecho caso y no habríamos tenido que llorar pues tanta tragedia, ¿no? Pero precisamente con esa tragedia lo que intentan los políticos muchas veces es pues obviar lo que todo el mundo sabe. Estamos viendo cómo no se dejan de contar víctimas, no directamente, pero indirectamente. Vemos noticias pues, que dicen que se han encontrado muertos, que se han avistado nuevos cuerpos, y sin embargo, si ustedes se fijan, la cifra de fallecidos no aumenta. Llevamos pues, con la misma, o llevábamos con la misma, pues varios días, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el relato político, ¿no? Con la forma de manipular a la ciudadanía, ¿no? Y eso viene en parte a través del lenguaje político, ¿no? Y el mejor libro para entender esto pues tiene como título No pienses en un elefante. George Lakoff, en este ensayo político, el encargado de llevar varias campañas del Partido Demócrata, lo que intenta hacer es pues, ponernos en el lugar de las campañas políticas, de los que la piensan y cómo manipulan, pues para que no pensemos en lo obvio, no pensemos en la cantidad de muertos que habrá y que no quieren que se sepan, empezando por nuestros dirigentes políticos, porque saben que pueden tener unas consecuencias catastróficas, no para nosotros, que ya las hemos tenido por su culpa, por su falta de previsión, sino para sus propios intereses políticos. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños, como viene siendo habitual. Y bueno, este es un programa que ojalá pues no hubiésemos tenido que hacer, ¿no? Ojalá pues hubiésemos tenido que hablar pues eso, de las cuitas habituales, ¿no? De las que en ocasiones pues esa rutina pues llega a ser incluso, no sé si aburrida, ¿no? Pero previsible, ¿no? Y es que ocurrió lo imprevisible, que es que pues prácticamente pues una Dana devastó, una Dana, y también pues la incompetencia de determinados políticos pues ha provocado la muerte, ¿eh? Y una muerte que yo creo que nunca sabremos de verdad el alcance que ha tenido, ¿no? Porque desgraciadamente pues determinados, no sé cómo llamarlo, poderes fácticos pues quieren que no se sepa, ¿no? Porque saben que a lo mejor pues puede que si sube demasiado la cifra de muertos, pues puede pegar todo un giro el sistema en general. Así que nada, hoy vamos a hablar pues de un tema que cuesta, pero ya sabemos que aquí no nos callamos nunca, ¿no? Y hoy me acompaña pues un fichaje nuevo en esta mesa, María Barrios. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? Muchas gracias por contar conmigo. Y bueno, pues como todo el mundo, creo que oscilando entre la rabia, la ira y la tristeza. Cuesta empezar, ¿eh? Hay que decir que a mí me ha costado empezar este programa porque es un tema delicado, complicado, ¿eh? Cuesta empezar, y más a los que nos dedicamos a la comunicación, cuesta comunicar con serenidad, en un momento en el que tenemos de todo menos serenidad por parte de casi todos, ¿no? Entonces yo estoy contigo, decías al principio que determinados poderes públicos, yo estoy contigo, pero amplío a todos los poderes públicos han fallado, a todos, y bueno, pues estamos en esta situación y veremos, el pasado no lo podemos cambiar, por desgracia, veremos a ver cómo se afronta el futuro. No queda otra. Gracias por estar aquí, María, un placer. También está con nosotros Alfonso Calero. ¿Qué tal, Alfonso? Muy bien. Bueno, en estos momentos pues un poco afectados, ¿no? Todos, pero bueno, yo encantado de venir aquí a tu programa a aportar mi granito de arena y contribuir con lo que sea. Es llamativo, permitidme que apostille esto, ¿no? Tú, María, porque es la primera vez que vienes, ¿no? Pero normalmente este programa pues tiene pues un tinte mucho más jovial, ¿no? Estamos todos más alegres,
hoy evidentemente no es el momento. Me llama mucho la atención de que nosotros, que somos personas con corazón, con empatía, estemos así, y uno en cambio ve a determinados políticos que cuando daban los partes parecía que estaban hablando de las verdes praderas de la casa de su abuela, ¿no? Es llamativo, ¿no? Me parecen autómatas, casi. No sé, es normal que estemos afectados. Al final, yo ahora estoy muy en contacto con AGE Comunidad Valenciana, con AGE Valencia, estamos mandando ayuda desde aquí, desde Jovenpa, porque son nuestros compañeros, los jóvenes empresarios. Hay muchos afectados, hay empresarios que no van a poder seguir con su actividad, hay autónomos que a lo mejor no van a poder seguir con sus negocios adelante, con lo que eso supone para ellos a largo plazo. Y bueno, pues desde Jovenpa estamos intentando hacer todo lo que podemos. Se habilitó un punto de recogida de material, todo lo que quiera donar la gente, que está en la Fundación Jorge Talavera. Y yo a los asociados que me preguntan les voy diciendo que lo manden todo allí, porque ellos tienen contactos y la posibilidad de subirlo a Valencia conforme en Valencia lo vayan necesitando, porque la información última que me ha llegado es que los almacenes ahí en Valencia ya están llenos y que tienen dificultad para almacenar más, porque la gente se ha volcado mucho y eso es bueno. Y luego lo otro que hemos hecho es poner a disposición de los asociados y de todo el que quiera aportar el número de cuenta de la asociación para recoger dinero que estamos destinando a una grúa que hemos mandado allá a Valencia para mover todos los vehículos que hagan falta. Entonces, yo lo que me dedico es simplemente a coordinar la recaudación de fondos, y al grubista lo he puesto en contacto con la presidenta de AGE Comunidad Valenciana, que es la que le está diciendo a dónde tiene que ir. Pues bueno saberlo, y eso hay que colaborar, así que enhorabuena y gracias por estar aquí, Alfonso. De nada. Y a su vera está también un buen amigo, Ramón Martínez. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días, bien hallado. Pues nada, aquí con intención de aportar lo poco que puedo aportar y con intención de aprender mucho. En cuanto a lo que decías de si cuesta empezar, lo que es necesario es que no cueste empezar, o por lo menos que alguien hubiera tenido en cuenta que había que empezar mucho antes de lo que empezó. Esperemos que nosotros le prestemos más celeridad al asunto que se ha ido prestando hasta ahora. Sí, aquí no nos queda otra que ser rápidos, que Víctor, el que hace que esto funcione, el técnico, se tiene que ir. No nos vamos a tirar, gracias a Dios, aquí, porque somos ágiles y porque el tiempo también es limitado, ¿no? A lo mejor si los políticos tuviesen un técnico detrás que saben que se tienen que ir, pues se darían más brío, ¿no? Permitirme un poco este humor para romper un poco el hielo, ¿no? No, pero creo que tiene mucha razón. En este caso había hecho falta mucho más técnica y mucha menos táctica. Creo que es lo que hacía falta. Sí. Sí, al final estamos... quería, pues eso, un prisma general, ¿no? Para empezar. Que bueno, habéis apostillado los tres, ¿no? Y que evidentemente creo que vais a estar un poco de acuerdo en este punto, ¿no? Pero, ¿qué opináis de la gestión de la crisis por parte de los gobiernos, ¿no? Hablo desde el principio del desarrollo, y bueno, el desenlace todavía no ha llegado, pero esperemos que sea pues, lo más esperanzador y positivo posible, ¿no? Que, sinceramente, con estos gobernantes a veces parece complicado, ¿no? María. Pues yo creo que ha habido una clara negligencia de todos, los gestores políticos, de absolutamente todos. Y además creo que estaban más centrados en uno diciéndole que si quieres algo me lo pides, el otro diciendo que si lo necesito mándamelo tú. Y al final ha habido un caos en la organización, un caos logístico, un caos en la cadena de mando, acumulación de errores que todos nacen de la falta de liderazgo de todos, ¿no? De todos. Creo que son, en mi opinión, todos responsables, y sí que es cierto que se habla mucho de que no es el momento de hablar de responsabilidades políticas. Ya hay varias querellas presentadas en los tribunales, la más dura es por temas de homicidio por imprudencia al Sánchez, a Marlaska, a Mazón, a todo el Consell. Es cierto que a lo mejor no es el momento de las responsabilidades políticas, pero llegará un momento que miremos y preguntemos qué es lo que ha pasado y cómo hemos llegado a este punto. Y sí considero que la sociedad aquí debería hacer también una reflexión, ¿no? Una reflexión de a qué clase de gente tenemos en política, que todos son muy buenos para ganar elecciones, para hacer campañas electorales, para hacer estrategias de comunicación, pero ¿a quién hubiéramos querido que liderara esta crisis?
Yo creo que Mazón obviamente ha fallado, es que no se puede decir otra cosa. Sánchez, el Estado obviamente ha fallado. Quienes no han fallado, en mi opinión, han sido los alcaldes, y desde aquí pues vaya mi apoyo a ese político más cercano, ¿no?, al ciudadano, que no he visto a nadie lanzar un grito contra ninguno de ellos, al revés. Ellos han sido quienes han lanzado un grito de ayuda hacia toda España, y eso nos debería hacer reflexionar. ¿Tú crees que la gente se acordará dentro de 3 años? Pues mira, yo no soy el oráculo de Delfos, pero te voy a decir un poco lo que va a pasar. Ahora van a empezar todos los políticos a anunciar planes. Ayer me pasaban a mí el plan de la Generalitat Valenciana, ayer a las 7 de la tarde, lo tengo en el móvil, con lluvia de millones. Y yo me preguntaba, y el Consejo, el Gobierno también, lo va a anunciar hoy. Y yo lo primero, cuando estaba leyendo este plan, decía, pero si ni siquiera tenemos a los peritos con los informes. ¿Cómo saben? Decían, no, para ayudas para pymes, 100 millones de euros. Ay, y yo decía, no son capaces. ¿Qué me da a entender esto? Que vuelven a ser gestos de política para intentar calmar a una sociedad que estamos todos alucinados. ¿Por qué están anunciando ahora todos lluvia de millones, planes con nombres muy marketingianos? Mazón lo anuncia antes de que el Gobierno se reúna para intentar adelantarse a esa jugada. Y es una pena, pero los políticos ahora mismo están en esas jugadas. Y eso es lo triste. Vamos a ver cómo gestionan el postdrama, porque el predrama y el drama ha sido de una negligencia bíblica, supina, terrible. Alfonso. Ha fallado todo lo que podía fallar, ¿vale? Excepto la acción del sector privado. La acción del sector privado no ha fallado, pero todo lo que podía fallar en lo público ha fallado. Sí, es verdad que los alcaldes han reaccionado rápido y con sus medios escasos en los distintos ayuntamientos han hecho lo que han podido con sus bomberos. Pero es cierto que Mazón no dio la alerta a tiempo. Es cierto que parece ser que no ha pedido la intervención del ejército a tiempo, pero el Estado tampoco la envió, porque no hacía falta tampoco que se la pidieran, la podía enviar. Los políticos a nivel estatal estaban votando el control de Radio Televisión Española mientras se mascaba la tragedia. Es un cúmulo de desgracias que lo que nos hace ver, como dice María, tenemos que plantearnos qué clase de políticos queremos tener al frente. Y lo que estamos viendo es que tenemos unos políticos que son muy buenos haciendo campañas no para ganar elecciones, sino para conseguir un número determinado de sillones. Porque yo escuchaba en televisión y tal, la gente decía, no, es que esto, a Pedro Sánchez las próximas elecciones las pierde, como todas, hagan algunas. Claro, es que o sea, el objetivo es que ni siquiera es ganar elecciones. Es hacerse con el sillón para ver si pueden pactar con otros y gobernar. Entonces, ¿tú crees que la gente, si la pregunta es si creo que la gente lo va a olvidar? Yo creo que sí, como todo lo que ha pasado, por desgracia. Como se ha olvidado lo de La Palma, como se olvidó lo del terremoto de Lorca, como se olvidó lo de la presa de Tous, como se olvida absolutamente todo. Si esto hubiera ocurrido a lo mejor 3 días antes de las elecciones, como pasó con el 11M, pues a lo mejor sí que hubiera cambiado el voto de algunas personas, pero yo dudo que esto cambie el sentir de la gente. Sí que es cierto que ha pasado en una zona de Valencia donde la tendencia política parece ser más de izquierdas y con lo cual sí que les puede afectar más a un determinado partido que a otro, pero aquí es cuestión ahora de intentar, pues eso, que desde la sociedad civil no se olvide, que realmente se depuren las responsabilidades políticas y las responsabilidades jurídicas. Y tenemos que presionar mucho en ese sentido, pero yo no soy muy optimista en ese sentido. Yo creo que en cuanto llegue la cañita y la gamba a la mesa de la terracita, la gente se va a olvidar. Ramón. Bueno, ayer, al hilo del último que ha dicho Alfonso, ayer lo decía un contertulio, antes de ayer lo decía un contertulio en la tele, que cuando lleguen las gambas y la cerveza de Navidad se olvidará todo. Yo apuesto a que será antes. Mira, sin ánimo de ser ni mucho menos catastrofista en cuanto a la repercusión que esto pueda tener en la sociedad. No voy a hablar de los directamente implicados, puesto que ellos no lo van a olvidar en muchísimo tiempo. Pero yo dudo que tenga una incidencia directa sobre la porcentualidad de voto a la hora de unas elecciones, sean cuando sean. Posiblemente sí tenga incidencia en cuándo se iban a convocar esas elecciones y que ahora a lo mejor se tienen que demorar porque ya los números no den o el miedo sea otro. Pero sin ánimo de repetir todo lo que han dicho mis compañeros de tertulia, que evidentemente estoy casi de acuerdo en todo, iré a otro lado. Aquí el problema es que
yo creo que es hora de que los españoles pidamos responsabilidades, que no hablo ni siquiera de dimisiones, pero responsabilidades. Yo estoy por ver que alguien en este país, alguno lo ha hecho, pero muy pocos, estoy por ver que alguien, incluso ya que tenemos protagonistas políticos concretos en este momento, salga y diga, creo que lo he hecho mal. Las palabras las puedo utilizar las que quiera, pero que salga y diga, creo que lo he hecho mal, voy a intentar remediarlo. Ni siquiera le pido que se vaya, pero que salga y diga eso, porque claro, es preferible a que cada vez que alguien hace algo mal, salga al rato siguiente a decir que el otro lo ha hecho peor, o que yo no dije eso, que lo dijo el otro, pero el otro me dijo que yo dijera, y así que dije, y el caso es que el damnificado sigue siendo damnificado, y nunca hay un culpable. Pues no que no busquemos culpables, busquemos responsables, y alguien tiene que ser responsable. No cabe duda que seguro que hay muchas loretos, arenillas en este momento que están viendo su cuello peligrar para salvar el de otros, estoy convencido. De hecho, estoy convencido que en breve, no pasando mucho, habrá un par de ceses, 3 ceses, seguro, intentando que el agua, valga el símil, no llegue hasta mi cuello. Bien, me parece lícito si asumimos que esos ceses se han producido porque ha habido una inacción, una mala acción, una mala praxis, cualquier cosa, pero que la asumamos. A mí es que yo creo que hasta lo votaría encantado a alguien que fuera capaz de reconocer un error. Porque es que lo que me resulta muy difícil es votar a alguien que, lejos de reconocer un error que es palmario, sigue empeñado en repartir curvas y en inventarse 34.100 millones de euros, el mismo prácticamente que tiene el presupuesto de la Generalitat al año, diciendo cuántos coches va a reparar y ni siquiera están sacados de la calle. Estas cosas a mí siempre me han repateado un poquito. Yo creo que es tan fácil como educar a un niño. A tu hijo no le dices que sea perfecto, le dices que si mete la pata o suspende, tiene que estudiar más y tiene que decírtelo, no tiene que falsificarte las notas. Y es que creo que nos están falsificando las notas en nuestros morros constantemente. Y este creo que es el mayor problema. No se trata tanto de que si dimita a uno, dimite al otro, le tiro más barro a uno, le tiro un palo al otro, que le pega o no le pega. No, se trata de que esas personas salgan y digan, mire, lo primero que tenía que haber hecho yo es reconocer el hecho de que la gravedad no la supe contemplar. Y que el otro diga, lo que tenía que haber hecho yo desde el principio era asumir el mando porque creo que tengo más condiciones que fulano de tal. Y que el tercero, porque aquí hay una tercera pista, no vaya en contradicción del primero y contra el segundo. Porque claro, oír las declaraciones de líderes de una formación y de otra, contradiciendo a sus líderes constantemente, alabando al líder contrario para después contradecirlo y criticarlo. Esto no es más que un circo de 3 pistas, donde menos fieras hay mucho payaso. Es interesante, ¿no? Aparte, los 3 habéis tocado este tema, ¿no? Ha empezado María con el tema de las ayudas, ¿no? De un poco la zanahoria para contentar a nivel electoral en un futuro, pensando en un medio largo plazo, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que vivimos en una sociedad profundamente demoscópica, es decir, muy electoralista? Es decir, quizá en sociedades pasadas a un político se le habría juzgado, no hablo a nivel de tribunal, sino a nivel moral, de tú has hecho las cosas mal, objetivamente. Es decir, me da igual el rédito electoral, me da igual lo que pase. ¿Creéis que estamos un poco contaminados también la sociedad de eso? Es decir, esto le va a restar votos, esto le va a sumar. No, has hecho una cosa mal y ya está, y te tienes que ir simplemente por eso. Pues mira, al hilo de lo que vienes diciendo y lo que ha dicho Raúl y Alfonso, que estoy muy de acuerdo con vosotros 3, hablando del tema de gestión de crisis, quienes trabajamos o hemos trabajado en gestión de crisis, damos clases sobre cómo reaccionar a este tipo de... Sabemos que cuando se comete un error hay que calibrar primero, ¿no? Pero lo primero es, pues, por supuesto, pedir disculpas, hablar, hacerlo, comunicarlo, pero hay un tercer paso que a todo el mundo se le olvida, y que tenemos un ejemplo muy claro durante esta crisis con el caso del tema de Nuria Montes, de la consellera, que es arreglar o tratar de arreglar el daño causado. Es decir, las disculpas en política, depende del grado, tienen que ir acompañadas de una dimisión o no son creíbles. Pero aparte, si no estás en la fase de dimitir, arregla o trata de hacer algo, porque no te quedes solo mirando a cámara diciendo lo siento, no, lo siento y
¿Qué vas a hacer para solventar eso? Yo creo que en el caso de, que estáis hablando de gestión de crisis, con el caso, por ejemplo, de las declaraciones totalmente terroríficas y deshumanizadas de Nuria Montes, en esa disculpa le faltó el decir, y hemos habilitado ya una zona para los familiares, y le faltó arreglar ese daño. Entonces se han quedado en unas disculpas cínicas, falsas y políticas. Y hablando de lo que decías, ¿no? de si vivimos en una sociedad demoscópica, claro que sí. Sí, vivimos en la sociedad dominada por la polarización y el postureo. Hablabais antes, mis compañeros, de que ya no existe la responsabilidad política. Es que Sánchez, y bueno, meto también aquí al Partido Popular, se han encargado de eliminar de la sociedad el concepto de responsabilidad política. No, aquí ya no, el responsable no soy yo como político, es el de enfrente que está machacando con sus medios y presionando para... Señores, creo que esto como sociedad, vuelvo a decirlo, nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer ver que los políticos han fallado, pero también ha fallado la burocracia, han fallado los protocolos, han fallado los reflejos de las administraciones públicas, una serie de cadenas que han llevado a que un desastre, que en mi opinión ha sido de consecuencias terribles, pues haya pasado a ser un desastre de consecuencias bíblicas. Y aunque se hubiera salvado una persona, 2, 5, pero hombre, esta sociedad, estamos en el siglo XXI, no podemos estar a estas alturas con estos niveles, falta de preparación. Fijaros que en Estados Unidos, que hablábamos antes de las campañas, antes de entrar de las americanas, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Yo estuve viviendo un tiempo en México y en Guatemala, y ahí cada año se hacen simulacros de catástrofes. Aquí no tenemos en la cabeza, aquí ahora mismo estamos en una zona sísmica, hay un terremoto y la sociedad no sabe qué hacer. Pero es que a ningún político se le ha planteado la idea. El problema, también os digo, la sociedad no estaba preparada, no estaba avisada, y parece ser que la descoordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad ha sido tal que muchos de ellos se han quedado con los brazos cruzados. Yo pienso, como todos mis compañeros, que esto sí se va a olvidar, y se va a olvidar por lo que hemos dicho antes. Ahora viene una lluvia de millones de todos. Ahora van a empezar a arreglar las cosas. El problema es que como este tema ya está judicializado, pues veremos la guerra política de unos contra otros acrecentarse, y veremos a ver al final qué dicen los tribunales. La sociedad, yo creo que ya ha hablado. De nosotros también depende que esto no se olvide, ¿no? Alfonso. Sí, somos una sociedad profundamente demoscópica, somos una sociedad fuertemente intervenida por la estadística. Me viene el caso, en un vídeo que vi una vez de Miguel Ancho Bastos, una de sus conferencias, ponía el caso de uno de los gobernadores de Hong Kong, cuando Hong Kong era colonia británica, que prohibió las estadísticas como forma de estabilizar a la sociedad. Al eliminar las estadísticas consigues dos efectos. El primero, que no haya una polarización social porque la gente no se ve encasillada en un determinado puesto o en otro, y al tiempo que se reducen las demandas sociales para intentar nivelar esos resultados estadísticos. Y la gente al final es un poco más feliz. A nosotros nos están engañando con los datos, evidentemente. Pero vamos, evidentemente. Se están utilizando todo en términos políticos. Vemos a los políticos, como he dicho antes, es decir, son políticos que están acostumbrados a hacer campaña. Y en la desgracia, pues no es que sean malvados, no, son mala gente y tal, es que hacen lo que saben hacer, que es campaña electoral. Entonces están haciendo lo que saben hacer. Si fueran gestores de crisis, pues estarían gestionando la crisis como han hecho siempre, pero son gente que hace campaña electoral y por lo tanto hacen campaña electoral. Es decir, no se les puede pedir más. La responsabilidad también es de los ciudadanos, que hemos puesto a personas que son muy buenos haciendo campañas electorales en puestos de responsabilidad, y les hemos dado la responsabilidad para que actúen por nosotros. Entonces nosotros estamos sin ningún tipo de preparación. Pues a los voluntarios que han ido, y genial por ellos, la verdad, es decir, súper loable la actitud, pero lo cierto es que no tienen muchas veces la formación adecuada para acudir a esas zonas. No tienen la formación. Y a lo mejor es lo que deberíamos hacer nosotros aquí, es decir, empezar a dar cursos para formar todo el que quiere ir de voluntario a Valencia. Vamos a darle un curso de una semana para que sepa cómo tiene que hacer, cómo tiene que ponerse la mascarilla, cómo tiene que ponerse unas botas, qué tipo de mascarilla, qué tipo de guantes, cuáles son los riesgos de meterte a tocar el agua con el lodo. Por ahí puede estar corriendo ahora la hepatitis A. Y vas allí a infectarte. Hepatitis A, pongo ese ejemplo, ¿vale? Muy tonto, pero ahí te vas al hospital, a colapsar el hospital, que ya está colapsado, es decir,
o sea, están yendo personas sin preparación, pero están yendo ¿por qué? Porque están viendo que no hay una respuesta desde el sector público. Es que no la hay, y el sector público lo que están haciendo es enfrentarse los unos a los otros y lanzarnos datos, es la guerra del dato. No, el que ha montado el follón el otro día en Paiporta cuando han ido los reyes, el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat, no, esos no son del pueblo. Entonces salen otros enseguida, no, sí que son del pueblo. Entonces, ¿qué más está si son del pueblo o no son del pueblo? Vamos a hablar exactamente, ¿era el momento exacto, era el mejor momento para que se hiciera esa visita? Para hacer esa visita realmente, como decían, se estaba limitando el acceso de los voluntarios a esas zonas para que la visita se pudiera hacer en condiciones de seguridad. Eso cabrea a la gente no entiende por qué de repente no pueden entrar el mismo número de voluntarios que entraron ayer y de repente ven una comitiva de vehículos oficiales con un montón de agentes de seguridad que dices, toda esta gente no viene manchada de barro, ¿de dónde vienen? A hacerse una foto. Entonces es normal que la gente proteste, es perfectamente lógico que la gente proteste y que se líe. ¿Cuándo no ha actuado así el pueblo? Tradicionalmente el pueblo siempre ha actuado así. Y me hace gracia cuando escucho a algunos tertulianos decir, no, es que la violencia no está justificada, no podemos justificar la violencia. Pues hay muchos momentos en la historia en los que la violencia sí que está justificada. A margen de que es condición humana. Claro. El hecho es, evidentemente, gracias a Dios no la manifestamos constantemente, pero está dentro de nuestro ser. El responder de una manera aquella que consideramos oportuna ante algo que no podemos vencer o que desconocemos, ¿de acuerdo? Se han hecho de todo tipo de manifestaciones de este tipo, de cuando ya no puedes más, reaccionas como sea. Y yo esto, no, sin llegar a aprobarlo, ni por supuesto, al contrario, lo repruebo, lo puedo entender. Pero de todos modos, y a ese hilo, sin dejarme nada en el tintero de lo que habías planteado, no sé si es una sociedad demoscópica, lo que sí que sé es que creo que empezamos a entrar en un proceso de estudio orwelliano, ¿eh? Estamos jugando al gran hermano desde hace mucho tiempo, desde la irrupción de las redes sociales, etcétera, donde todo se comprueba, donde todo se analiza, donde todo es una estadística, donde todos saben si hace 3 segundos en una pantallazo de Facebook o de Instagram y entonces te bombardean donde todo está completamente medido para llegar a donde tú quieres ir. Entonces, con esto es una manipulación brutal a la hora de todo. Y evidentemente los políticos no son ajenos a esto. Los políticos, como todos, nos aprovechamos de esas herramientas que tenemos para ponerlas a nuestro uso y disfrute. Y es lo que conseguimos. Bien, pero dicho esto, también tomo el guante de Alfonso, que igual nosotros, sin que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque esta frase fue muy manida y me pareció muy cachonda, por no llamarla otra forma, nosotros también igual tenemos un poquito de responsabilidad a la hora de ejercer lo que podemos ejercer, que es nuestro derecho al voto. Y tenemos que dejar de ser un poquito futboleros, porque parece que ser del Madrid o del Barcelona se ha trasladado a ser del PP o del PSOE, o de cualquier otro partido. Hay que ser un pelín menos futboleros y optar por animar al buen fútbol. Y a lo mejor un día te toca votar a uno y otro día te toca votar a otro. O por qué no quedarte en casa a ver la película de Antena 3. No lo recomiendo esto último. El hecho es que nos dejamos hacer y nos hacen. Y aquí vendría muy al pelo una frase que si no fuera un poco soez la comentaría a propósito de que llueve, pero nos están meando en la cabeza. O sea, este es el problema. Dicho esto, para no llegar a palos y a barrazos, será mejor plantearse qué vamos a hacer en las próximas elecciones. Y a nadie se le debe de caer ningún anillo por votar lo contrario de lo que votó o de lo que pensaba que quería votar. Porque no, bueno, el afiliado es afiliado y el socio es socio del club de fútbol, cuidado, eso es libre. Ahora, los otros no lo somos. Y nadie nos va a llevar a prisión por optar por una cosa que incluso ni yo pensaba que iba a optar. Y en cuanto, y último, y acabo para no alargarme, en cuanto a los gestores que tenemos, por decirlo de una manera gráfica, últimamente las elecciones son oposiciones de candidatos seleccionados por alguien. Es decir, tú quieres un puesto de trabajo y alguien te selecciona para que lo tengas. Y así no va bien la cosa. No va bien la cosa. No puede ir bien la cosa, lo comentaba antes de entrar en directo con Jorge. No puede ser que la formación de los ministros, de los consellers, de la Comunidad Valenciana o de donde sea, cuidado, sea la que es con la materia que tienen que gestionar. No puede ser. Porque recuerdo tiempos no tan remotos donde para ser ministro había que pedirle por favor a alguien que fuera ministro y le decía que no porque la actividad privada le daba más dinero que la pública. Ahora, yo creo que en algunos pasillos hay cuchilladas por intentar ser ministro por el hecho de tener una alcachofa delante o una cámara que muestre el bronceado estival o de invierno, depende de cada uno, que presenta. No creo que sea esa la forma. Y creo que nosotros, la sociedad, tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de cambiar esos hábitos. Pero para eso
hace falta primero una introspección. ¿Yo soy del Madrid o me gusta el fútbol? Bueno, las dos cosas. Y después, ser capaces de, una vez analizado, llevar a cabo el análisis al que hayamos llegado. Porque, ¿por qué no? Cuidado, y pongo un ejemplo, no lo he hecho nunca, pero ¿por qué no votar a Izquierda Unida en las próximas elecciones? Porque, claro, no sé cómo gestionan, pero sé cómo me han gestionado. Y claro, no es lo malo o lo peor, es por qué no cambiar a otras cosas. Claro que sí, no pretendo que una persona que se sienta liberal vote a un partido que no defienda para nada liberal, pero tendrá que haber más opciones que se acerquen a mis ideas y que no sean los mismos que permiten que haya gente al frente de la gestión de una crisis de tal envergadura que haga lo que está haciendo. Y hablo tanto del gobierno central como del gobierno autonómico, como de cualquier gobierno que haya. No me parece de recibo. Y vuelvo a lo mismo. No me parece de recibo votar a nadie, proponer a nadie que me mienta en la cara y que encima diga que el que me miente es otro. No. Y esto tendremos que meternos en nuestro interior y sacar las conclusiones que tengamos que sacar. Y después ir a las urnas que nos convoquen. Es lo de la película de Mediodía, ¿no? De Antena 3, ¿no? Esto se parece más a una película de Mediodía de 4, ¿no? Esta de catástrofes naturales, sí. Los gobernantes que son ineptos y tal, pues desgraciadamente se parece más a eso, ¿no? Precisamente habéis dicho, Alfonso y tú, Ramón, pues un tema interesante, ¿no? Que de hecho Javier Goma en Alicante Plaza, justo la semana que viene, pues que es cuando se publica, hablando con él, pues decía eso, ¿no? De que había que votar a unos políticos no solo que ganasen en elecciones, sino que gestionasen bien, ¿no? Es decir, y que a veces, pues en esa sociedad demoscópica en la que vivimos, pues quizá nos fijamos más en el bronceado del político, ¿no? No sé si os acordaréis de cuando salía, ¿no? Yo voto a Pedro Sánchez porque es guapo, ¿no? O sea, por favor, no tenemos que tomar eso como referencia, ¿no? Aquí tiene mucho que ver, ¿no? Un elemento, un poder, no sé si poder, pero influencia, ¿no? Hoy en día se dice que la prensa ha perdido poder, yo estoy de acuerdo, pero creo que la influencia, para bien o para mal, la sigue teniendo, ¿no? Podemos, de hecho, surge gracias a que les dan espacio en las tertulias de televisión, ¿no? Y estamos viendo cómo determinadas formaciones, también por el error propio, o por el, no sé cómo llamarlo, ¿no? Por el pasteleo propio, como es el caso de Alvise Pérez, pues se están evaporando porque no están prácticamente teniendo cobertura en los medios de comunicación, ¿no? Pongo esto simplemente como ejemplo, ¿no? Se está hablando y se ha hablado mucho de la labor de los medios de comunicación en esta dana. Y desgraciadamente no se puede ocultar, pues, cómo cuando preguntaban a determinados perfiles en las televisiones, pues cuando decían algo que no les gustaba, cortaban, ¿no? Es decir, que esto no lo estoy diciendo así en petit comité, no, está en Twitter y desgraciadamente los medios ahí se están equivocando y luego que no se quejen de que la gente se informa a través de Twitter. Es decir, si a lo mejor la gente se informa a través de Twitter, erróneamente, en mi opinión, pues es porque los medios a lo mejor no hacen su trabajo, ¿no? ¿Qué opináis de la labor de los medios en esta crisis? Fíjate, Jorge, que a mí ayer yo me levanto por las mañanas y, pues como supongo que a todos, a mí me llegan todos los medios de España, tienes que elegir, y me leo una media de 6 o 7 periódicos al día. Y ayer me levanté y no sabía cuál leer. Y no porque no tuviera claro cuál empezar, sino porque soy consciente de que todos van a hacer un análisis absolutamente partidista. Tenemos una división en España, no solo de la sociedad, que nos han polarizado, pero para polarizarnos necesitamos que alguien ejerza como herramienta polarizadora. Y eso han sido los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo contigo. Ponía, bueno, aquí supongo que podemos decir de cadenas, ¿no? Sí. Ponía la 1 y era bochornoso, pero es que me iba a PUN y era más bochornoso aún. Y ponía la SER y me salían ronchas, pero es que me iba a la COPE y era vergonzoso. Y al final, ¿qué terminé haciendo? Pues creo que lo que hemos hecho muchos de nosotros. Me fui a ver a Iker Jiménez, con todos mis respetos, pero es que ha sido de los pocos
que ha estado contando cosas totalmente objetivas. Los medios de comunicación tradicionales, que había un ministro que decía, no, tenemos que ir siempre, por favor, infórmese con los medios tradicionales. Los medios tradicionales están totalmente, no quiero decir comprados, pero sí defendiendo los colores de una camiseta. Lo sabemos todos, lo sabes tú, lo sabe Alfonso, lo sabe Ramón. ¿Qué hacemos con eso? Pues nos vamos a los medios no tradicionales esperando que alguien nos cuente cierta verdad. Y yo hablando con un político el otro día me decía, María, ¿pero cuál es la verdad? Porque yo objetivamente lo veo de otra forma. Hombre, no, tengamos un poco de coherencia, ¿no? Yo creo que todos sabemos quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. Todos sabemos quién ha dado la talla, que aquí los líderes han escaseado, por no decir que no encontró ninguno, y quién no ha estado a la altura. Bueno, pues en estos momentos donde la polarización y la desinformación por parte de los medios tradicionales, que son los primeros que desinforman, es tan grande, yo pido sentido común a la gente de la calle, sentido común, volver a nuestras raíces, volver a hacer reflexiones y sentido común. Yo, vais a permitirme, como soy el más viejo, iba a decir el más mayor, pero no es el más viejo de todos los que sois, tengo una visión un poco más distorsionada, no sé, iba a decir más calmada, pero más distorsionada de la realidad actual. Vivimos, o por lo menos así lo percibo yo, en la sociedad de la prontitud, de la inmediatez. O sea, lo quería para ayer. ¿Vale? Y esto es lo que nos proporciona las redes sociales, nos proporciona Twitter. Hablo de Twitter, bueno, de X, porque es el que en esta faceta más, bueno, aparte de Telegram e Instagram, más lo tenemos a mano y más recurrimos a él para informarnos de todo. Claro, la inmediatez, esa prontitud, pero durante toda la vida a lo que lleva es a error casi siempre. No casi siempre, seguro que alguna vez lleva error. Lleva error como lo del parking de Bonaire. Y, cuidado, con fuentes oficiales, emitiendo a través de Twitter. Porque aquí no ha habido bulo, aquí ha habido una desinformación por alguien que en teoría pensaba que estaba informado. El primer Twitter que yo oigo de Bonaire, permíteme, lo emite un bombero. La segunda información de Bonaire me la cuenta por teléfono un compañero de profesión. De ninguna de las dos a la realidad, vamos, ahí un mundo, ¿vale? No voy a decir cifras ni voy a culparlos a estas personas, porque una cosa es lo que pretendieron decir tan rápido antes de la comprobación, que es lo que reclamaba la sociedad, que porque hubo una noche que no nos dieron datos y estábamos diciendo que nos estaban ocultando el oro de Moscú. Entonces esa prontitud y esa inmediatez nos hace cometer muchos errores. El medio tradicional, lo decía María y tiene mucha razón en cuanto a que no cabe duda que tiene una polarización y además una polarización económica, ya no ideológica, económica. Ideológica después depende de las editoriales, esto es así, ha sido toda la vida, pero económica en cuanto a quién me pone las pelas para seguir viviendo y más en estos tiempos donde cada vez viven menos. Pero cuidado, el medio tradicional se le exige todavía, se le exige determinados filtros que no son de inmediatez, aunque tienen que ser de prontitud. ¿Qué pasa? Que se ven agobiados por esa inmediatez que dan las redes sociales y que ellos no pueden alcanzar si quieren cumplir los criterios de bien hacer. Ahora, cuidado, yo prefiero un titular una mañana después a esos 1000 muertos de Bonaire que me dijeron un día que iban a ver. Entonces, aquí hay que hacer también una templanza en cuanto a qué hacemos y qué no hacemos. Yo particularmente, pero ya os digo que desde mis 30 y pocos años, ya sé que se ha notado que no es así, pero ya os digo que yo creo que siempre hay un término medio, creo que sigo apostando por la prensa contrastada y que es fundamental los canales de comunicación informáticos, pero no son el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tardó siglos en modificarse, o sea, con lo cual no esperemos que a alguien nos dé la información de que esta tertulia va a acabar a las 10:53 sea cierto, porque a lo mejor no vamos a las 10:54. O sea, esto es así, pero si alguien quiere tener la primicia va a hacerlo. Y después no lo negará, porque ha salido de 54, coño. ¿Qué más da? 53, 50. Hombre, pues da tanto como dar una rueda de prensa a la 1 de la tarde y resultar que a las 6 de la tarde tienes todo un municipio de Valencia inundado. Por esto digo que, cuidado, yo no quiero defender, porque me parece genial, me parece una herramienta maravillosa. Yo no me dedico a la comunicación, pero como me levanto muy pronto, todas las mañanas cojo las redes sociales todo lo que puedo y me voy informando. Y evidentemente es una maravilla no tener que esperar a bajar a tomarte café de abajo para hojear el periódico, claro que sí. Pero ya últimamente es que además tengo hasta miedo de comunicarme con la gente
porque cualquier cosa que yo dé por hecha, aunque la haya contrastado en varios sitios, os recuerdo que hay cabeceras de periódicos que han dado bulos porque los han creído como buenos, o sea, pero claro, si encima me voy a que fulanito tal me ha dicho en Twitter tal, ya empiezo a coger con papel de fumar. O sea, y estas cosas tenemos que llevar mucho cuidado todos, sobre todo los responsables de comunicación, y os hago responsables con toda la buena intención del mundo, porque sois el patrón donde yo me tengo que sujetar. A mí si Jorge dice algo, es porque es realidad, no es verdad, pero es realidad. Es decir, es palpable, porque una cosa es lo que es palpable y otra cosa es la verdad. Yo ahí discrepo de las verdades porque cada uno tenemos la nuestra. Pero si Jorge dice algo, yo me lo creo. Pues lo ha dicho en público y lo ha dicho Jorge. Si María dice algo, yo me lo creo, porque es María y lo ha dicho en público. Pues eso es lo que tenemos que conseguir, darle a las fuentes la garantía que se merecen, no más. Iríamos un poquito mejor, ¿eh? Y además, me parece, y esto simplemente hago una postilla última, me parece ridículo, esto sí es verdad, que ningún ministro, que ninguna autoridad en general no se prive de utilizar Twitter como el canal para lanzar cualquier noticia ministerial, es que me parece repugnante. Porque él solo se está cargando los medios de comunicación tradicionales. Es que ya sé que es necesario decir, bueno, Óscar Puente, que acaba de terminar las pirámides de Egipto ahora, ya sabéis que yo sé que es necesario decir, ya acabé la de Gizeh, bien, sí, está bien, pero, macho, convoca una rueda de prensa y además te hacen fotos y dilo por allí. Pero claro, como necesitamos esa inmediatez, hemos convertido a este aparatito en la fuente de todo, de la verdad y de la mentira. ¿Y lo que dice Alfonso no te lo crees o qué? Es que él no se dedica a la comunicación. Lo he visto ahí. No tengo fuentes. Yo me fío de la información que me dan desde AG Valencia y desde AG Comunidad Valenciana, porque son mis compañeros empresarios los que están allí, lo están viendo en primera línea, y ellos, como buenos empresarios, están acostumbrados a gestionar mucho y por lo tanto les mandamos toda la ayuda que nos piden. El tema de la información, como decía Antonio Escotado, la verdad es una, está basado en el principio de la relatividad, la verdad es una y variará en función del lugar en el que se encuentra la persona que observa esa verdad, porque no tienes acceso a toda la información y no a toda en el mismo tiempo. Claro, si a eso le añades un segundo problema, que es el exceso de ideología, ¿no? Pues claro, digamos que tu ángulo de visión se estrecha todavía más y tienes todavía menos acceso a la información de esa verdad, porque la vas a interpretar de una forma que pueda beneficiar a esa ideología que ese observador ya da por buena. El tercer problema que se ve en la prensa es que es un problema económico, es un problema de que nos estamos empobreciendo porque hay una inflación bestial. Estamos perdiendo un poder adquisitivo. Ponía el ejemplo, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Una onza de oro valía 200 euros en 1990 y el salario mínimo eran 300 euros, con lo cual con el salario mínimo comprabas una onza y media de oro. Hoy día una onza creo que está a 0,6. O sea, con el salario mínimo, con esos casi que son anuales, ahora mismo son 1.200 euros en 12 pagas o 1.100 y algo en 14, compras 0,6 onzas de oro. ¿Por qué? Porque el dinero vale menos. Entonces, ¿qué pasa? Que los que trabajan en las redacciones, los medios de comunicación, que en el fondo son empresas también, necesitan financiarse, se acaban financiando por el sector público y al final pues, están más a favor de un partido político o de otro. Si a eso le añades que encima muchas veces nos están diciendo que nos intentan convencer que 2 más 2 son 5 y luego llega el gobierno y te dice que no, vamos a hacer una ley para controlar los bulos y todo el que se le ocurre decir que 2 más 2 son 4, pues vamos a... Porque claro, la mentira hay que subvencionarla. La verdad se defiende sola, la verdad no hace falta defenderla mucho, pero la mentira pues hace falta subvencionarla, ¿no? Y ese es el problema de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va a Twitter. Y en Twitter, o en Instagram, ¿qué hay? De todo. Hay de todo, en YouTube hay de todo. Es decir, a mí me encanta ver noticias por YouTube, pero soy consciente de que no todos los youtubers, primero que no los puedes seguir a todos porque no hay tiempo material, entonces tienes que seleccionar tú a los buenos, a los que no te defraudan, a los que ves que no están siendo pues, condenados judicialmente por decir lo que dicen, porque eso sí que es un buen indicador, es decir, el número de condenas judiciales que pueda tener un medio de comunicación. Entonces, si ves que una persona no está siendo, aunque la están denunciando constantemente o tal, no la están condenando, pues dices, a lo mejor de esta persona me puedo fiar un poco, porque hay un juez que ha contrastado que lo que ha dicho no es mentira, o que, ¿no? Entonces, el ciudadano huye de los medios de comunicación porque evidentemente no dicen la verdad o la sesgan demasiado y te vas a Internet. ¿Pero qué pasa? Que en Internet pues eso, aparecen bulos, porque aparece gente que no dice la verdad. Entonces, en el momento que te quieres informar a través de Internet exclusivamente, a través de todas esas plataformas, pues tienes que tener la responsabilidad y tal vez deberíamos enseñar a la gente a tener
a cómo ejercer esa responsabilidad, a cómo elegir esos medios de comunicación, a esas personas que están comunicando y están dando una información veraz. María ha puesto el caso de Iker Jiménez. Yo es que a Iker Jiménez lo tengo en un pedestal porque ya con la pandemia, cuando esto iban a ser 4 casos aislados, tal, él un mes antes de los pocos casos aislados ya estaba diciendo cuidado que viene algo gordo, ya estaba haciendo programas especiales todos los domingos y luego se creó este nuevo formato Horizonte, ¿no?, para seguir teniéndonos informados con información veraz, llevando expertos que son expertos de verdad y con esa humildad de decir, bueno, es uno de los mejores comunicadores de España, pero al mismo tiempo no sabe de todo, y dice, bueno, pues que venga gente que sepa más que yo, ¿no?, a dar esta información a su programa. Eso es genial. Si los políticos gestionaran así, un político no tiene por qué saber gestionar una pandemia. Ya con esto quiero terminar también. El político no tiene por qué saber cómo gestionar una tragedia natural como esta, pero tiene que tener la humildad suficiente como para si le dicen, tiene que salir ahora a decir si sí o si alarma sí o alerta no. Tendrá que decir, mira, a mí la información que me han dado no la he podido contrastar o no. Señores, sinceramente, no sé qué tienen que hacer. Voy a pedir ayuda porque no sé cómo tienen que reaccionar. Luego, con el tema de la gestión, pues es que no sé yo cómo gestionar, voy a llamar a alguien que sepa, ¿no? Para eso, para lo que decía Alfonso, están los protocolos de actuación que en los casos de emergencias existen. Existen protocolos. Mirad, en Estados Unidos, yo en las clases siempre pongo el mismo caso. En Estados Unidos hay una cámara acorazada con un montón de documentos para gestionar crisis de lo que sea. Ahí están preparados para gestionar crisis de lo que sea, hasta el punto que hay uno específico para invasión ovni. Y te ríes, ¿no? Pero hay un equipo que se ha reunido durante mucho tiempo para ver qué se tiene que hacer y qué tiene que hacer el presidente de los Estados Unidos cuando venga una invasión ovni. Y es un caso extremo. Lo que quiero decir es que los gobiernos deberían estar preparados. Yo estoy con Alfonso que el político no tiene que saber, pero sí tiene que tener un segundo de a bordo. Y en este caso, creo que lo he dicho al principio, lo que ha fallado es la cadena de mando, porque el primero era malo, el segundo era un peor, el tercero ni estaba ni se le esperaba y el bombero estaba esperando a la entrada del pueblo a ver qué tengo que hacer porque nadie me da la orden. Eso es lo que ha fallado. Si tenemos un político malo, pero lo suficientemente mediocre para no saber reconocer que él no sabe y poner a un maravilloso número 2, tenemos un problema. Tiene el problema él y al final lo tenemos toda la sociedad. Pero mira, María, perdóname, tranquilo. Al hilo de lo que decías y lo que decías tú, el problema ya no es tener un buen número 2, es tener un buen número 2, un número 3, número 4 y número 5. No ser electos a dedo para ocupar un sillón y un salario. Y estos son los asesores que hoy en día se tienen. Primos, hermanos, amigos de pupitre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le comentaba a Jorge, no sé si ayer o esta mañana, que el principal error en la gestión de esta dana, el que hace tener a todos los políticos en el disparadero, es la comunicación. Y sabes, la comunicación, en los tiempos que corren, y lo sabéis vosotros mejor que yo, está tan profesionalizada que no pueden haber esos errores. O sea, ningún director de comunicación puede lanzar a un presidente de nada a dar la rueda de prensa que dio Carlos Mazón a la 1 del mediodía el día 29. Para eso, y me enseñó alguien que por desgracia el futuro le deparó malas cosas en política, para eso están los técnicos. Y entonces tú, si tienes que hablar de cuestiones técnicas, lanzas al técnico, que es el que sabe de qué está hablando, no el que le han dado un papel para que lea lo que le ha dicho otro. El técnico dirá aquello que tiene que decir. Y después de que el técnico haya dicho, saldrás tú o a rectificarlo o a ratificarlo. Si hubiera pasado esto a la 1, nadie estaría hablando de Mazón. Estaría hablando del técnico de tormentas, no sé quién, que hubiera metido la pata, no el presidente del gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y como persona que ha estado detrás de la comunicación de varios políticos aquí en Latinoamérica, te digo que llevas razón, pero te falta una X en esa ecuación. Y la X en esa ecuación se llama la vanidad y la egolatría del político, que no hace caso al técnico. En la misma del principio, entonces, la torpeza del político. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando yo vi esa rueda de prensa a mí me pareció un error y luego pensé, yo seguro que le han dicho que no lo haga y lo ha hecho. Yo creo que esa rueda de prensa diciendo no, a partir de las 6 ya no hay ningún, la hizo con los datos que tendría encima de la mesa, para tranquilizar tema turístico para el puente, creo que van por ahí los tiros, ¿eh? No las tengo todas conmigo, porque me pareció un error técnico, porque no creo que un presidente de una Generalitat esté para dar ese tipo de noticias. Son noticias, como decís, técnicas. ¿Qué pasó aquí? Vanidad, egolatría, yo lo doy porque yo. Y muchas veces a los segundos de a bordo no podemos parar ese ego, ¿eh? Caben las dos opciones. En cualquiera de las dos opciones, el error es tremendo.
Si es la segunda, el error es por partida doble. Es decir, si la egolatría ha hecho eso, es por partida doble. Y si no, alguien tendría que decirle a alguien que no ha hecho las cosas bien. Porque de verdad que eso es un error de comunicación de primero de política. Igual que posiblemente, y esto sí que no es de primero de política porque se imbrican dos equipos, Zarzuela y Moncloa, es un error de comunicación la visita de los Reyes tal como se desarrolló. No la visita, sino tal como se desarrolló. La verdad es que después para la Casa Real le ha salido muy bien, pero no para todos, ¿vale? Entonces, esto son las cosas que estábamos hablando, es quién ocupa los cargos que tienen que ser importantes y por qué lo ocupan. ¿Por preparación o por devoción? Devoción al líder, quiero decir. Este es el mayor problema que tenemos a la hora de la gestión. Claro, pero porque los políticos no se rodean de personas que sean mejores que ellos. Claro. Se rodean de personas más mediocres. Lo cual los marca como mediocres, porque ellas tienen miedo de entrada. Claro. Hablabais antes de... Bueno, hablabas tú, Alfonso, de Iker Jiménez, ¿no? Hablabais de la vanidad de los políticos. Iker Jiménez de políticos sabría bastante, ¿no? Porque hay mucho fantasma, ¿no? Os voy a contar para romper un poco el hielo de este programa tan duro, ¿no? Os voy a contar una anécdota, ¿no? Hace 2 años... 1 año y medio entrevisté al candidato a la alcaldía por el PP de Aigües, ¿no? En Aigües sabéis que está el preventorio, ¿no? Y le pregunté que dónde había más fantasmas, ¿no? Si en el preventorio o en la política, ¿no? Y me dijo que en la política, ¿no? Así que ya sabéis, ¿no? Aquí Iker Jiménez sabría bastante. Pues nuestro tiempo se termina, ha sido pues un placer, ojalá hubiésemos hablado de otro tema y no hubiese pasado lo de la Dana, o la gestión pues hubiese sido más eficiente, ¿no? Pero ha sido pues eso, un honor teneros aquí y bueno, fíjense de la gente que viene aquí a hablar, ¿eh? Que aquí no mentís ninguno, ¿eh? Además tenemos un polígrafo, ¿eh? Que pita, ¿no? Pues si alguno dice, así que es un placer, Ramón, Alfonso, María, un abrazo a los 3. Y gracias a ustedes por escucharnos y un abrazo también a las familias y un abrazo al cielo pues a la gente que ya no esté con nosotros. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Plaza Podcast.